Latinoamérica es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y posee aproximadamente un tercio de las fuentes de agua del mundo. Pero los ríos de la zona sufren una gran presión debido sobre todo a la falta de saneamiento, de tratamiento y a los vertidos ilegales. Se dice que el 90% de los contaminantes que llegan al mar proceden de los ríos, un gran problema en América Latina. Hoy, en La Gran Historia, hablamos de la contaminación de las aguas y nos centramos en Uruguay. El 97,5% del agua presente en nuestro planeta es salada y solo el 2,5% restante es dulce, aunque casi todo este agua se encuentra congelada en los polos y glaciares. La masa congelada representa casi el 70% del agua dulce, las fuentes subterráneas el 30% y los ríos y lagos el 0,3%. Yo diría que el agua es el recurso más importante en términos de vida humana. Puedes estar sin comida mucho tiempo, pero si pasaras 2 o 3 días sin beber agua, estarías en una situación muy difícil. El índice de desarrollo humano de cada país mide el grado de provisión de agua potable y el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua, lo cual está directamente relacionado con la esperanza de vida. Así que la esperanza de vida viene dada por el agua. No hay dudas de que hay una gran influencia en cuanto a cómo la calidad del agua afecta a la salud. Un tercio de las muertes a nivel global se dan por causales ambientales y de ese tercio una gran cantidad tiene relación con mala calidad de agua, muertes evitables. Las malas condiciones de saneamiento, suministro e higiene provocan casi 700.000 muertes prematuras cada año. Alrededor de 750 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Un ejemplo, Haití. Estas enfermedades causan más muertes de niños menores de 5 años que el SIDA, el paludismo y el sarampión juntos. También se relacionan con una tasa estimada del 50% de la malnutrición infantil del país. Como parte de la comunidad de desarrollo, debemos apoyar el acceso universal al agua potable, saneamiento y otros servicios básicos de salud. Durante décadas, los servicios de agua y saneamiento se han descuidado en Haití, lo cual ha tenido graves consecuencias para la salud pública. Sin acceso a agua potable y saneamiento adecuado, las personas mueren debido a enfermedades transmitidas por el agua, que se pueden prevenir, como la diarrea. Las tasas de malnutrición empeoran, retrasando no solo el desarrollo de los niños, sino del propio país. Latinoamérica es la región con mayor disponibilidad de agua. Sus 3.100 metros cúbicos por año y habitante duplican el promedio mundial. Pero aún así, unos 30 millones de personas no tienen acceso al agua en la región, a pesar de las grandes mejoras, ya que según la Organización Mundial de la Salud, Latinoamérica es la zona en desarrollo que tiene mayor cobertura de agua potable, cerca del 97%. La región es una región rica en agua en comparación con otras regiones, tiene más del 30% del agua total del planeta. Entonces es una región rica en agua, pero con una distribución no equitativa de la misma, por la diversidad que tiene de sistemas América Latina. Entonces estamos ante una región que con toda esa riqueza necesita igual hacer refuerzos muy grandes para manejarla de buena manera y distribuirla de buena manera. No es el caso en Uruguay, el de la morbidad por casos de falta de acceso al agua potable, pero no hay duda de que este deterioro persistente en la calidad del agua podría a futuro llevar a algún problema también en temas de salud. Luis Aubriot, experto en limnología, la rama que estudia los ecosistemas acuáticos continentales y su interacción con el ambiente, asegura que la situación de las aguas en Latinoamérica es preocupante. Estamos viendo que la situación es bastante preocupante, ya sea por dos vías. Una, por la vía del aumento de la capacidad productiva del país, por una mejora económica, y por otro lado, por lo contrario. Es decir, en ambos casos lo que observamos es que lo que se ve afectado es el cuidado ambiental. Es decir, priman los intereses económicos sobre
los intereses generales o el cuidado ambiental para la población en general. Entonces, lo que vemos es que en términos generales se ve afectada la calidad del agua como primer indicador, y genera síntomas que son rápidamente identificables y que generan mucha alarma a la población, ¿no? por las dificultades de acceder a los recursos o de usar los recursos. Es decir, esos recursos acuáticos dejan de brindarnos su servicio ecosistémico, por ejemplo el agua, la alimentación o la recreación. Y se está viendo en muchos países que han crecido rápidamente en sus economías, un caso de ellos es Uruguay, que encontramos síntomas recientes y muy rápidos y que se extienden en todo el territorio de deterioro de la calidad de agua. En Uruguay, la contaminación del agua ha ido aumentando con los años debido principalmente a la erosión del terreno, a la actividad industrial y de las granjas, conocidas como tambos. Hay varios tipos de contaminantes. Si hablamos de organismos tóxicos, estos son organismos que producen una toxina. No son tóxicos que llegan al río o al ambiente acuático, sino que son organismos que crecen de forma desmedida y ellos tienen la capacidad de producir toxinas. Esos son generalmente las cianobacterias, generan floraciones que se ve el agua verde como una pintura, y tienen la capacidad de generar desde hepatotoxinas, neurotoxinas o en algunos casos dermotoxinas si afectan la piel. Es decir, pueden ser desde neurotóxicas, paralizantes, a afectar el hígado y provocar daños o efectos agudos, enfermedades agudas gastrointestinales, o efectos crónicos que se pueden asociar a cáncer. En el caso del río Santa Lucía, que es el que provee el agua a la población, un 80% se calcula que viene de fuentes difusas, que se les llama las fuentes relacionadas con la agropecuaria, y un 20% a fuentes puntuales. Esas fuentes puntuales pueden ser tambos, pueden ser lugares de encierro de ganado para engorde, pueden ser industrias o pueden ser las mismas plantas de tratamiento de la OCE, que es la entidad que provee el saneamiento del agua potable. Además, hay productos fitosanitarios que están llegando al curso de los ríos en Uruguay, como los herbicidas usados en el monocultivo transgénico de la soja. Es cierto que hay un cierto límite para poder hacer la aplicación desde el aire, pero también afectan a los ecosistemas acuáticos, ya que este crecimiento de esta actividad productiva ha hecho que el cultivo se acerque demasiado a las orillas, incluso a las orillas de los cursos acuáticos, y la aplicación de esos herbicidas alcance el curso de agua. Y Montevideo, donde reside el 60% de la población total del país, se abastece de un solo recurso acuático, el río Santa Lucía. Dependemos de ese único recurso por ahora. El resto del territorio se nutre de los ambientes locales que están cercanos a las poblaciones. En general sería la cuenca del río Negro, la cuenca del río Uruguay. Y cada pueblo tiene su usina de tratamiento de aguas, de potabilización. Por lo general los problemas de calidad de agua se daban cerca de las industrias o en las ciudades. Ahora el problema de la calidad del agua está cayendo también en zonas rurales. No es un tema específicamente de zonas urbanas. Y es que en 2013, en el agua que abastece Montevideo, aparecieron concentraciones de nutrientes como fósforo y nitrógeno que facilitaron la aparición de bacterias, algo que causó una gran alarma social. Ocurrió un fenómeno de floración de cianobacterias que aparentemente no fue tóxica, pero sí generó sustancias que son muy aromáticas y que dan muy mal sabor y olor al agua, que se conocen como geosminas. Ha habido muchas reacciones ante eventos puntuales que han hecho funcionar la maquinaria. Si uno mira las noticias de los últimos 5 años, se encuentra con que hay un retroceso. Se sale un tema, se toca ese tema. Después queda como olvidado y se vuelve a tocar ese tema del agua. Entonces ha habido reacciones. A raíz de eso, el gobierno uruguayo decidió tomar cartas en el asunto, ya que este mismo año han vuelto a surgir problemas en la calidad del agua. Se está exigiendo el cumplimiento del vertimiento de origen industrial, por lo cual es fundamental la coordinación y la transversalidad de todos los ministerios. Esto quiere decir las emisiones no solo de la parte industrial, sino agropecuaria. Se está haciendo todo un sistema de control de las orillas del cauce y la recuperación del monte nativo. Tenemos buenas noticias en el sentido que se ha ido recuperando a lo largo de los últimos años por los controles que se hacen. Yo creo que la calidad del agua de los ríos no es adecuada
para tomar. Consumía antes, ahora le encuentro como que es cierto, hay un gusto y lo estoy asociando mucho con las noticias recientes que hay sobre el tema. Que el agua también tiene que ver con cómo tratamos las fuentes del agua, es decir, cómo estamos tratando los ríos, los arroyos, las lagunas, ahí donde yo veo que hay uno de los grandes problemas y la relación que tenemos con las industrias y con la forma en la cual se está produciendo. Por ejemplo, ahora hay mucha soja en pila de helados, sin embargo lo que se utiliza para la soja tiene que ver con productos que van a contaminar el agua. O sea, hay muchas cosas que están conectadas. Ese tipo de cosas me parece. Yo ahora no veo más agua directamente de la canilla. La hiervo primero. Como tomo agua embotellada, no podría decirte si. Cuando era pequeño sí tomaba agua porque era súper transparente, pero ahora me da un poco de miedo. La calidad de los ríos de Uruguay es adecuada. Si me preguntabas hasta hace un mes y medio, 2 meses, te da un rotundo sí. Me llenaba de orgullo y te decía que era el agua más pura, que somos uno de los pocos países donde puedes abrir la canilla y tomar agua tranquilo, que no pasa nada, que tiene buena calidad. Y la verdad es que nos hemos enterado los ciudadanos de Montevideo y de Maldonado también, supongo que habrá otros lugares con los mismos problemas, de que el agua ya no está apta para consumo. Yo tengo hijos chiquititos y desde hace 6 meses, 1 año, no pruebo el agua de la canilla. Ni siquiera cuando me ducho, nada. O sea, todo agua embotellada, cosa que antes no sucedía. Está habiendo problemas, pero pienso que el gobierno está tomando medidas, está tomando conciencia y lo va a solucionar. Como soluciona todas las cosas. Acá no hubo ningún problema con el agua. Si no, nunca tuvimos problema con eso, jamás. No, jamás. Por el gusto que tiene, es impresionante, no se puede tomar. Y acá es poco, para afuera es peor todavía. Para afuera es horrible. En estos momentos no, tal vez en algún momento sí lo fue, pero lamentablemente ahora, desde hace un tiempo, muchas industrias que tienen que ver mucho con la producción en Uruguay, sea por ejemplo papeleras, sea por ejemplo agrotóxicos, sean tambos o incluso la propia producción industrial, está contaminando mucho el agua. El Río Negro, por ejemplo, es un lugar muy contaminado, Santa Lucía, también ahora lo que pasa en Maldonado, Laguna del Sauce, lugares que no se puede tomar el agua. Siempre se dijo, y ahora salió a la luz otra vez, de que Uruguay tiene un índice muy alto per cápita de personas que enferman de cáncer, y se ha mencionado como una de las posibles causas que Uruguay tenga tan alto índice es por causa de su agua. La de acá la hallo con mucho cloro. No, tomo envasada. Para Diego Martino, expresidente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Uruguay y director de una empresa de asesoramiento ambiental, se necesita más información y seguimiento. Sabemos el estado de los lugares que medimos, pero no sabemos el estado de los lugares en los que no estamos midiendo, y creo que eso es uno de los temas fundamentales a tener en cuenta. Estamos realizando algunos estudios en conjunto con la OCE y con la Facultad de Química también está realizando con la OCE para medir algunos contaminantes específicos en el agua. Lo que ocurre es que cuando uno trata o está tratando con aguas que tienen mala calidad y las potabiliza, generalmente los ingenieros y químicos plantean de que se puede potabilizar cualquier tipo de agua. Es difícil de medir y no se están buscando relaciones entre calidad de agua y determinadas enfermedades. Entonces no siempre podemos encontrar ese nexo fácilmente, pero sería importante darle un seguimiento. Pero la situación mundial de los recursos hídricos no es mucho mejor que la uruguaya, como asegura Alan Bird, quien ha trabajado en planificación ambiental en Asia y África durante casi 40 años. En uno de sus proyectos en Nigeria, en la década de los 80, contrajo malaria, lo que le obligó a retirarse hace 2 años y dar clases en la Universidad de Cambridge. ¿Y en qué situación se encuentran los acuíferos y los ríos, en general el agua dulce? Yo diría que tenemos que fijarnos en el agua de la superficie y el agua subterránea de áreas concretas, especialmente en las que llamamos áreas de captación del agua de la superficie, y tenemos que mirar también los efectos del cambio climático. Hay que decir que actualmente hay una evidencia bastante concreta de que los extremos están siendo cada vez más extremos, así que no se trata solo de que con el calentamiento global todo se vuelve más caliente, es mucho más complicado. Para Alan Bird,
Uno de los peores ejemplos es el río Jordán. El agua del lago de Tiberíades ha sido desviada por el gobierno israelí para proveer agua potable y de riego a los asentamientos ilegales en la parte oeste del país. Se trata de un gran problema político, pero fue todavía peor la Guerra de los 6 días en 1967, cuando el gobierno israelí bombardeó la parte sur de los Altos de Golán, donde Siria y Jordania estaban intentando construir una presa para mantener el agua durante la temporada seca y permitir que el agua de la costa fuese aguas abajo. Así que la parte norte de la defensa del río está hoy en día ilegalmente ocupada por Israel, así que no hay ninguna opción de construir ninguna estructura de control en el río Jordán. ¿Y cuáles son las causas generales de la polución en los ríos? En Bangladesh hay arsénico natural y las fábricas textiles son un problema. Tierra adentro, el problema es el transporte de agua y especialmente el desguace de buques. Tanques de 100.000 toneladas están esparcidos por toda la playa y la gente los está sacando con las manos básicamente, por lo que sufren muchos cortes. Es un problema en términos de polución y también por el manejo de materiales desconocidos, particularmente amianto y fibra de vidrio. Pero hay una gran operación de reciclaje en marcha que vale mucho dinero. Entre las fotos de sus trabajos, Alan encuentra una que ilustra perfectamente las causas de la contaminación. Esto es Bangladesh, Savar, donde el año pasado colapsó una fábrica de ropa. Esta planta produce textiles y tiñe la ropa con tintes inorgánicos, en vez de usar los tintes naturales que usaban en el pasado. Lo que hacen es que descargan los restos directamente en el área exterior de la fábrica, por lo que va al río y a los campos de arroz donde la gente cultiva para su consumo. Así que es un gran problema. En Uruguay, los vertidos ilegales también son un problema y, según Aubriot, las empresas prefieren pagar una multa a mejorar sus planes de tratamiento. Los vertidos ilegales deberían ser monitoreados tanto por las intendencias como por la Dinama. El tema es que lo que hemos notado es que la Dinama está un poco con problemas de recursos humanos, en el sentido que tiene escasos técnicos para monitorear la cantidad de ambientes que son afectados en el Uruguay. Creemos que tiene escasos recursos. Por lo tanto, su capacidad de monitoreo y de control se ve bastante limitada y por lo que vemos solo puede responder a los casos de denuncias, por ejemplo, e ir directamente a medir y a realizar algún tipo de multa. Creo que la empresa tiene que pagar multa y sanción y todo lo que se pueda hacer con la fuerza de la ley para que no hagan esto, ¿no? Y en algunos lugares, como en Santa Lucía, que ahora en Uruguay estamos hablando mucho, habría que ver los lugares mismos donde es que se está, porque capaz que hay empresas, yo que sé, hay 10 empresas ahí, y capaz que por separado no contaminan, pero en conjunto sí. Entonces tenemos que pensar a Santa Lucía, esa zona, que es la que alimenta el agua para Montevideo, son 1 millón y pico de personas, y decir, bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿En las empresas o en la gente de acá? Y ahí hay que elegir. Y creo que en algún caso, más que una multa, hay que cerrarla directamente. En el caso de que no cumplan con las normas y que no sean responsables ambientalmente en el vertido de sus residuos, por supuesto que tienen que pagar multas, sanciones, como pagamos todos los ciudadanos las multas que nos corresponden. Creo que directamente no tendrían que tener la posibilidad de verterlos. Uno de los grandes problemas de América Latina es que aproximadamente el 85% de las aguas no son tratadas antes de volver a los ríos o al mar. Hemos detectado que muchas ciudades no tienen tratamiento de las aguas residuales y muchas ciudades carecen de saneamiento. En eso se está avanzando en algunas zonas críticas, como es la cuenca de Santa Lucía, en lograr sistemas de tratamiento terciario, es decir, el tratamiento completo con desinfección final de las aguas residuales. Lo importante es también ver dónde termina esa agua, no solamente que vaya canalizada por saneamiento, sino que el tratamiento posterior se le da, si es solamente arrojado al río sin ningún tipo de tratamiento primario o si recibe algún tipo de tratamiento primario o secundario. A nivel industrial, el tratamiento de los residuos es muy decadente, es prácticamente de la década del 70, con piletas de maduración o decantación, quizás con una fase anaerobia y una fase aeróbica, pero no pasa más de eso. Y el tratamiento del agua intermedia es un riesgo muy grande para los ambientes acuáticos, ya que puede disminuir algunos contaminantes, pero son incubadoras de otros organismos, como los que estuve hablando, como pueden ser incubadoras de cianobacterias, que son inyectadas al ambiente
y ingresan a circular en un curso de agua. Una mala calidad del agua puede traer consecuencias cuantificables y, peor aún, no cuantificables. El problema es cuando los síntomas o las enfermedades que puede provocar la mala calidad del agua se confunden con otro tipo de síntomas de otro origen y no se sabe, no se puede a través de los médicos diferenciar bien si, por ejemplo, la prevalencia de un tipo de cáncer se debe o no al agua que se está consumiendo. Si bien hay sistemas de alerta temprana para saber qué está sucediendo, es un tema que hay que mantener un ojo sobre él para ver hacia dónde estamos yendo y para estar preparados en el caso de una eventualidad de ese tipo. El tema es que uno, ¿cómo sabe que esa agua finalmente está potabilizada? Uno tiene una gama de sustancias a medir, una lista de sustancias que debe cumplir esa agua potabilizada. El tema es que muchas sustancias que generan los organismos tóxicos no se pueden cuantificar adecuadamente en muchos casos, y en muchos casos nos manejamos con pequeñas ventanas en las cuales podemos ver si está o no presente ese tóxico. Según los expertos, una buena planificación ambiental es la clave de una buena calidad del agua. Una de las claves es poder tener información para poder actuar. No podemos mejorar si no estamos midiendo cómo estamos trabajando. Eso es probablemente una de las claves en cuanto a la buena planificación ambiental. Y la otra es en términos de planificación estratégica. Cuando hay proyectos como los que se plantean de riego, cuando hay proyectos de gran envergadura, es fundamental integrar la variable ambiental para ver cuáles pueden ser los impactos que esos proyectos van a tener en el ambiente y a su vez cómo esos cambios en el ambiente van a influir a su vez el proyecto. El enfoque básico de la planificación es el ambiente natural y el humano y cómo esta relación cambia con el tiempo, especialmente con la intervención del hombre. Así que no es solo lo que conocemos como conservación de la biodiversidad en áreas protegidas, es solo una pequeña parte de la ecuación y mucha gente no entiende que tener conciencia ecológica no se trata solo de la conservación y de la gestión de zonas salvajes de África. El factor principal es el nivel de conciencia ambiental entre la gente local y, en mi experiencia, en los países más pobres hay una gran concienciación, particularmente entre los niños, ya que en la escuela tratan los problemas ambientales porque los viven cada día y si tú eres pobre tienes que hacer algo al respecto, pero si eres rico puedes comprar la manera de desentenderte del problema. Lo que se necesita es un compromiso por parte de los individuos y de los gobiernos para direccionar los problemas básicos y eso incluye la sostenibilidad, como gestionar el sistema de tal manera que todo lo que se haga no reduzca la posibilidad de que las generaciones futuras puedan gestionar ese problema en particular. Cuando uno ve los escenarios a futuro, tanto para el mundo como para la región, en los cuales entre 18 y 40 millones de personas pueden sufrir de escasez de agua al 2050, uno se puede imaginar tensiones. El deterioro de la calidad de agua en el país va a terminar generando una escasez del recurso como recurso utilizable. La pregunta es, ¿hay algún partido político dispuesto a decir necesitamos subir los impuestos para lidiar con el medio ambiente? Esto es lo que tenemos que hacer y necesitamos dinero para esto. La política inglesa, por defecto, consiste en no hacer nada, y por eso hubo serias inundaciones en 2007 debido a los recortes en el presupuesto del Partido Laborista. En 2013, la totalidad de las barreras de protección en el este del país estaban inundadas unos 20 centímetros. El riesgo de inundaciones en Londres es mucho mayor que en Dhaka, en Bangladesh, y las consecuencias podrían ser muy serias. Una inundación en el metro sería mucho más costosa que el coste de la barrera de protección. Así que hay grandes problemas, incluso en lugares como este, que se supone que es un país desarrollado, debido a cómo el cambio climático está afectando el manejo de los recursos hídricos. Estas marcas indican la altura hasta la que llegó el agua en diferentes ocasiones aquí en Cambridge. Y es que las inundaciones en el Reino Unido son un gran problema, fruto de una mala planificación.